El título original era este, donde crecen los datos en los árboles, dónde encontrarlos y cómo usarlos. Y más bien voy a hablar de crecen los datos en los árboles, cómo entenderlos y cómo usarlos. Y bueno, esta es la idea de las cosas que vamos a ver. Cómo se encontraban los datos, dar un poco una idea de cómo se encontraban los datos hace unos años. Después hablar algo de los portales agregadores, sobre todo de GBIF. El centro de la charla va a girar en torno a qué encontramos ahí, qué tipos de datos, cómo entenderlos. Y la última parte del juego de los científicos, temas de visibilidad, de relevancia, de sostenibilidad. Y alguna reflexión, bueno, pues para dejar el tema abierto y al mismo tiempo hilar con lo que va a ir detrás. También vais a ver que algunas ideas que quizás yo trato de una manera más práctica han sido ya mencionadas por Jorge. ¿Cómo eran los datos? ¿Cómo era el tema de los datos al principio? Bien, para eso voy a ir muy rápidamente sobre un ejemplo que es un clásico en el mundo de los talleres de modelización de datos, Cactoblastis castorum, la polilla más famosa de los modelos de datos. Y me voy a basar en 4 diapositivas tomadas de una charla que dio Jorge Soberón en una asamblea de la UBS a principios de la década del 2000. Bien, esta es una polilla que se alimenta de nopales, de opuntia. Bueno, también pues esta especie se detectó entrando por Florida y se trata de ver el impacto que puede tener y cómo manejar ese impacto. Entonces, para ello, bueno, pues el punto de partida, las técnicas que se iban a utilizar en la modelización era encontrar puntos de presencia. Esos puntos de presencia se obtuvieron de varios museos, colecciones de historia natural de Estados Unidos. Y bueno, pues esos fueron los puntos que se encontraron de presencia en el continente americano, que correspondía a Argentina. Imagino que en esta época, bueno, ahí está, superficies climáticas de Floramap, y en esta época sería BioClim o GARP o algo de eso. Se modelizó el área donde esa especie puede encontrar un ambiente adecuado. Por otra parte, también a partir de las bases de datos bases de datos o de colecciones directamente, porque en algunos de los casos las colecciones no estaban informatizadas y hubo que ir a buscar la información directamente de los ejemplares y extraerla y digitalizarla. Entonces, bueno, también se hizo un mapa de presencia de opuntias, de sus especies, se hicieron mapas de riqueza. Cuanto más intensidad, mayor densidad de especies, y se cruzaron los dos tipos de información. La presencia de las opuntias con las posibilidades de crecimiento del Cactoblastis. Y bueno, pues a partir de ahí se pudo evaluar si la especie entró por aquí, cuáles podían ser las rutas de invasión, cuáles podían ser los cuellos de botella, dónde había que hacer seguimientos y acciones específicas. Y bueno, sobre eso hacer gestión para minimizar el impacto de esta especie invasora. Y el corolario que indica aquí Jorge Soberón es que todo este proceso llevó 4 años. Bien, en paralelo, estamos hablando hace 10, 15 años, igual menos, pues empezaron a surgir las iniciativas para poner en línea y conectar bases de datos de colecciones de historia natural. Las iniciativas pioneras, yo creo que está reconocido por todo el mundo, fueron 2. The Species Analyst en Estados Unidos y REMIP, que empezó siendo la Red Mexicana de Información de Biodiversidad, luego pasó a la Red Mundial, cambiando lo que hay detrás de la M. Fueron las pioneras en este sentido. Y a partir de ahí siguieron esfuerzos como OBIS, que es la red de datos de biodiversidad de los océanos, o el propio GBIF. Y en el caso de GBIF, realmente lo que echó a andar la parte técnica fueron los desarrollos que se hicieron en Species Analyst. Bien, pues GBIF se puede entender como, bueno, ya decía esta mañana que es una organización internacional, pero bueno, es una red de datos, es la mayor red de datos biológicos del mundo. Y ahora mismo pues está dando acceso a unos
450 millones de registros, federando alrededor de unas 15.000 bases de datos. Y bueno, esta es un poco la idea de la densidad, de cómo se distribuyen esos puntos de datos sobre biodiversidad. GBIF no es solamente, como se ha dicho alguna vez, para colecciones de historia natural, es para todo tipo de datos biológicos que tienen información de presencia, esto es, información del tipo de esta especie está en este sitio, en este momento. GBIF es una iniciativa que surge desde el mundo científico y hay muchos datos que provienen del circuito científico, esto es, colecciones de historia natural, proyectos científicos, pero también hay otras vías. Características de los datos que vienen de la ciencia. Bueno, pues es muy formal, es muy fiable, es una información muy estandarizada, hay nombres científicos. En principio es accesible, entendido como accesible que la información es pública. La disponibilidad entendida como la facilidad para que esos datos puedan ser analizables y puestos junto a otras fuentes de datos es más discutible o no tan generalizada. Tiene problemas de representatividad, como indicaba Jorge hace un momento. Esto de los científicos van a por lo nuevo. De manera que se ve, la información que viene del circuito científico es muy buena para saber los límites de la distribución, pero muy mala para decir dónde realmente está esa especie. Tiene problemas de actualidad, al ser un procedimiento tan reglado y tan formal, donde generalmente la información se hace pública en revistas científicas, que tiene un proceso de revisión por pares, pues desde que la información se conoce hasta que se hace pública pasa un periodo de tiempo largo, y es, tal como se presenta la información, bastante técnica. Esto es, hace falta prácticamente estar dentro del circuito para entenderla. También en GBIF, y hay algunos países que han entendido así la prioridad, hay datos que provienen de las administraciones ambientales, de los ministerios de medio ambiente o de las corporaciones regionales, en general, administraciones que necesitan saber qué biodiversidad tienen para gestionarla. Es un tipo de... La información que proviene desde estas administraciones ambientales pues suelen estar centradas en un territorio, lógicamente. Se trata de obtener información para hacer gestión y conservación. También centrado en un repertorio limitado de especies, las más conspicuas, las más representativas, las que más llaman la atención por alguna razón, biológica o no. La información suele estar más o menos accesible y más o menos disponible, pero en general muy poco apta para integración. Esto es, esta administración regional o nacional se centra en tener la información para su propio consumo sin preocuparle mucho que pueda ser utilizable en otros contextos. Y cada vez es más importante la información que se está haciendo disponible a través de las iniciativas de sociedad civil. Asociaciones de ornitología o bien de interés naturalista en general, que es una vía, un cauce de información cada vez más grande. Ahora mismo en GBIF prácticamente la mitad de los datos que están disponibles provienen de redes de iniciativas ciudadanas. Se reconoce, cada vez hay bastante literatura en el sentido de cómo utilizar esta información para hacer ciencia, pero en paralelo y por otra parte también se discute su fiabilidad. La información es más o menos accesible en función de las políticas de estas iniciativas ciudadanas y más o menos disponibles también por las mismas razones. O sea, encontramos todo el espectro. Desde iniciativas como eBird, que está publicando del orden de 100 millones de registros sobre aves de todo el mundo, a otras muchas iniciativas que manejan básicamente su información en papel y obtenible sobre la base de conocer a alguien o preguntarles. Y también, por estas razones, hay sesgos diversos en esta información. También, como decía Jorge, pues es importante saber a la hora de tener los datos qué hay detrás de los datos. Entonces, en la red de GBIF, ¿dónde obtenemos esa información? Bien, pues en la red de GBIF, y también por eso para hacer un par de puntualizaciones interesantes, podemos decir que no hay datos de GBIF. O sea, cada GBIF es, desde el punto de vista de los datos, una federación de bases de datos, 15.000 bases de datos, cada una con sus propias características de calidad, de cobertura taxonómica, de cobertura temporal, de rigor en la información, etcétera. Pues bien,
Cada una de esas bases de datos en GBIF tiene una ficha con información sobre los propios datos, los llamados metadatos. Y ahí nos va a permitir a nosotros, como consumidores de esa información, saber cómo de bien se va a ajustar a lo que queremos hacer o no, en función de la escala, en función del grupo taxonómico, en función del estudio que queramos realizar. Entonces, bueno, por ejemplo, esta es la ficha o la cabecera de la ficha del banco de datos de mariposas de Suiza. Y ahí podemos leer, bueno, pues cómo se recopila información que viene de la literatura, o que proviene de las colecciones, que se ve información que se ha utilizado para hacer las listas rojas, que se excluye información de colecciones que ya están disponibles en GBIF por otras vías, etc. O sea, nos da una información bastante buena para que nosotros podamos calibrar cómo de útil es esa información. Bien, acabo de decir que GBIF es esta federación de miles de bases de datos. ¿Cuál es el pegamento? ¿Cómo es posible que podamos consultar todas esas bases de datos como si fuera una y que además de paso mucha gente confunda con que GBIF es una gran base de datos? Bien, pues el pegamento es el estándar Darwin Core, es un estándar de datos. Algunas de las características, bueno, pues que la parte de metadatos que los tiene está basado en otro estándar mucho más general, Dublin Core, que os sonará a muchos de vosotros, que inicialmente estuvo orientado, bueno, inicialmente fue puesto a punto dentro del proyecto de Species Analyst, que mencionaba hace unas diapositivas, que al principio le apuntaba a proporcionar información o a estandarizar información del tipo de esta especie está en este sitio en este momento, pero que también tiene una evolución en sus 15 años de existencia y también se está expandiendo para cubrir otros aspectos de la información a nivel de especies, por ejemplo, para checklist o registrar atributos de especies. También, y es interesante mencionarlo, pues en su historia ha tenido unas cuantas versiones. La versión con que se empezó a trabajar en GBIF era la 1.2, que también a veces se ha llamado la 2, creando confusión. Después hubo una segunda versión, la 1.4, más flexible, más rica. Después, todo lo que fue el proceso de fijación y estandarización del propio Darwin Core entró dentro de los procesos del TDWG, que es una organización internacional cuya misión es desarrollar o adoptar estándares útiles para el intercambio de información biológica. Es, por así decirlo, la referencia a la hora de estandarizar información biológica. Pues bien, Darwin Core pasó a ser un estándar dentro del circuito del TDWG y salió pues, el estándar Darwin Core del TDWG. Para añadir un poco de confusión, en las versiones anteriores se distinguía dentro de Darwin Core entre el core, el núcleo y las extensiones. En la del TDWG ya no hay extensiones, sin embargo, GBIF sacó una herramienta para publicar datos que se llama el IPT, que tiene extensiones, pero extensiones que no tienen que ver con el Darwin Core. En fin, que hace falta un poco de conocimiento para usar los datos de manera adecuada. Bien, yendo a la que nos ocupa, Darwin Core se puede entender como un diccionario de campos de los cuales nosotros podemos utilizar aquellos pertinentes a nuestros proyectos, a nuestras colecciones. Para modelización, las versiones anteriores a la del TDWG, ahí hay las más utilizadas, 3 campos: latitud, longitud y precisión de las coordenadas, que es el radio de nuestro punto en metros. Hasta ahí bien y claro. Importante este tercer campo, porque también se ven modelos y publicaciones que se hacen modelos que no prestan ninguna atención al radio, y el radio es importante. O sea, no es lo mismo tener un radio de 100 metros que tener un radio de 70 kilómetros, y los hay. Hay información en la red de GBIF con ese tipo de radios. Con el paso del estándar Darwin Core por el TDWG, pues, se añadieron una serie de campos más, que algunos de ellos ya aparecían en el pasado como parte de las extensiones, ahora forman parte del vocabulario general de Darwin Core. Con fondo verde están las que teníamos de antes y se añaden otras de las cuales he resaltado 3 como más interesantes en este contexto. Por un lado se da como parte del estándar el datum geodético. Si queremos trabajar a escalas muy finas, pues utilizar nuestras coordenadas con un datum o con otro va a suponer una diferencia. Otro campo interesante es el Point
Radius Spatial Fit, que es un valor que puede ser 0 o 1 o un número mayor que 1, que nos indica la relación que hay entre la información disponible en la red de GBIF con respecto a la información original. Esto es, ¿cuáles son las razones o la necesidad de un campo así? Pues las razones estriban en que hay mucha información que aparece en GBIF que ha sido difuminada, cuya calidad se ha degradado por una serie de razones, porque pertenece a especies amenazadas que hay que proteger y se pretende protegerlas así, incrementando, por ejemplo, el radio de nuestro punto, y entonces tenemos un campo que nos dice la relación entre ese radio que hemos publicado y el radio original, y que sirve también para los potenciales usuarios de esa información de negociar o colaborar con los administradores de la información original para obtener información de mejor calidad. Y luego hay otros campos que ya permiten representar información de presencia no sobre la base de un punto, sino sobre la base de un polígono. Que bueno, en función... Y también, bueno, pues un identificador de polígono, el sistema de referencia del polígono, y de nuevo un campo que me indica la relación entre el área cubierta en la información original y el área cubierta en la información publicada. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y aquí paro de la parte técnica y entro con la parte más sociológica. El juego de los científicos. Como ya también apuntaba Jorge, pues los científicos son humanos, no son espíritus puros, y están sometidos a otras leyes que van más allá de la ciencia. Entonces, para ilustrar distintos puntos de vista de lo que entra aquí en juego, pues he traído 3 citas. La primera, de un colega argentino, si parece publicar, te comen los buitres. La segunda, de un colega colombiano. Lo que hace falta es que las colecciones georreferencien más y publiquen esos datos. Y el tercero, de un colega español. Si publico mis datos, otros lo van a utilizar. Entonces, yo creo que esas 3 frases, que en su momento llamaron mi atención, también reflejan un poco los distintos puntos de vista, de intereses y los potenciales conflictos que hay en el tema de publicación de datos. En paralelo, cada vez es más obvio, también como decía Enrique, que todo esto que estamos hablando de los modelos, la explosión en definitiva de las metodologías asociadas a modelos, se basan en el desarrollo de las tecnologías de la información, o sea, en las bases de datos, en la conectividad, en la potencia de cálculo puesto a nuestra disposición. Y este impacto no es exclusivo de la biología, sino también se da en otras áreas de la ciencia. Y hay un libro que se llama algo así como The Fourth Paradigm, Data Intensive Scientific Discovery, y que versa todo él sobre la importancia que tienen los datos y que van a tener a la hora de avanzar la ciencia en el presente y en el futuro inmediato. Y este párrafo en concreto apunta a la necesidad de que haya datos en condiciones de ser manipulados por aplicaciones, o sea, que se puedan meter en un programa como MaxEnt, por entendernos, y que estén disponibles para avanzar ciencia y para otros fines. Los conflictos sobre la aplicación de los datos que apuntaba hace 2 diapositivas, pues esto es algo también reconocido a varios niveles, también por la gente que hace política científica y que trata de poner orden y de maximizar la eficiencia del sistema. Hay mucha literatura al respecto. Esta referencia, que es de un grupo de trabajo, que fue puesto en marcha a iniciativa de la NSF norteamericana, pues atendía exactamente a ese problema. ¿Qué hace falta para que los datos se publiquen y se publiquen bien? Es un documento corto, ahí tenéis la referencia, y básicamente dice, bueno, hay que publicar datos, ¿qué hay que hacer para que los datos se publiquen? Y no tiene desperdicio, se lee muy bien, pero dice cosas como las 4 citas que saco aquí. La primera es que los datos deben ser publicados de manera que puedan ser citados y verificados. Esto pues, es fácil de entender, apunta a la base del sistema científico.
La segunda, que la gente que publica los datos debe recibir un beneficio directo, debe tener un beneficio en su carrera profesional. La tercera, perfecto, tenemos datos que se publican, tenemos los incentivos para que se publiquen los datos a nivel de las personas que los publican. 3, esos datos, si se usan, deben ser citados de manera apropiada, de manera que se sepa qué datos son y de dónde provienen. Y la cuarta cita sobre este documento hace referencia a la necesidad de establecer mecanismos de licencia que permitan en qué contextos esos datos se pueden utilizar y en qué contextos no. En general, esto afecta a aquellas situaciones donde se deriva una potencial actividad comercial con lucro. Suelen ser a ese nivel donde está a discusión. Y estos mecanismos de licencias también deben permitir su manejo por aplicaciones de manera automática. Esto es, que no hace falta un abogado que lea qué licencia tiene un determinado juego de datos para saber si se puede utilizar en ese contexto o no, sino que haya unas licencias estandarizadas donde tú puedas correr un programa y una aplicación buscando fuentes de datos y te diga, esta la puedo utilizar, esta no. Y eso lo hay, vamos, esto no vamos a ver ese taller, pero lo hay. Bien, entonces tenemos las presiones sociológicas, tenemos las oportunidades que brinda la tecnología, tenemos los mecanismos que desde la política científica se quieren poner en marcha. ¿Qué está pasando ahora? Bien, pues están pasando varias cosas. La primera que traigo aquí, bueno, dos principales. La primera, que aparece un nuevo tipo de artículo científico que se llama artículo de datos. Esto es, un artículo donde en vez de publicar los resultados de una investigación con unas hipótesis y unas conclusiones o resultados, se publican y se caracterizan juegos de datos que pueden utilizarse para hacer investigación o para otros fines. Entonces, en esta diapositiva traigo una referencia donde elabora y discute los beneficios de publicar y también las dificultades. Donde también habla de que el artículo de datos en el fondo es un mecanismo de transición. O sea, sería mucho mejor que en vez de tener que publicar un artículo de datos para que la persona que los ha recolectado, que los ha preparado, que los ha publicado y que los ha puesto a disposición de todo el mundo reciba crédito, que para todo eso tenga que hacer un artículo de datos. Pero siendo como es ahora el sistema donde la publicación en revistas de impacto es lo que crea mérito científico y por tanto promociona la carrera, pues bueno, los artículos científicos es el mecanismo que hay ahora para compatibilizar eso, para incentivar la publicación de los datos y que repercuta en beneficio de quien los publica. GBIF, como institución, se está planteando la colaboración con algunas de las Sí. revistas de Penso Sí. para que esa manera de proceder se convierta en un estándar. Usted es una, esta base de datos, eso es. Usted va a entregar también una descripción de los datos, Eso es. etcétera, etcétera, Y se va a publicar en una revista, Bien. y esa revista está indexada por SCI, por otros indexadores, y puede repercutir directamente en el crédito científico. Espero que Eso ya está funcionando. Ahora voy a elaborar un poquito de esto. Entonces, sobre la idea de los artículos de datos, el pionero, por lo menos en el ámbito nuestro de los datos de biodiversidad, fue el grupo Pensoft, que tiene varias revistas que sonarán, tienen ZooKeys, PhytoKeys, MycoKeys, y también tiene una específica que es Biodiversity Data. Todas estas revistas del grupo Pensoft aceptan artículos de datos. Paréntesis, ¿qué es un artículo de datos? Básicamente es colocar en un formato de artículo la información que se ve en la red de GBIF como metadatos. ¿Qué contienen los datos? ¿Qué metodología se utilizó para recopilarlos? ¿Quiénes fueron los autores? ¿Quién financió? ¿Dentro de qué proyecto? Etcétera. En general son artículos bastante concisos, donde el requisito es que haya una referencia, un enlace a los datos propiamente dichos. La herramienta de publicación que citaba de pasada de GBIF, el IPT, el Integrated Publishing Toolkit, tiene un botón donde tú le das y te genera el borrador de un artículo de datos que puedes mandar a Pensoft. Entonces, si tú tienes un juego de datos que ya has utilizado porque has hecho tus publicaciones científicas, pero ves que tiene interés en otros ámbitos, lo publicas. Si son compilaciones también, por ejemplo, una persona
las hay. Si buscáis en Pensoft, Data Paper, de hecho el primer Data Paper fue un vaciado de la literatura sobre fauna de la India. Básicamente, en los Data Papers hay como dos tipos de Data Papers. Data Papers que provienen de proyectos científicos, donde se recopiló, se fue al campo, se obtuvo información, se sacaron las publicaciones y queda una base de datos que, bueno, se puede rentabilizar y dar eficiencia al sistema publicando los datos y además haciendo un Data Paper. Y esos son juegos de datos cerrados. Se hizo este proyecto, se obtuvieron estos datos, los publicamos. Y la otra vía es el de las colecciones. Los herbarios, las colecciones de historia natural, y esas son dinámicas. Pero tú también puedes hacer un Data Paper, por ejemplo, en España, en la Universidad de Oviedo, hay un grupo de trabajo en odonatos. De la colección de entomología de la Universidad de Oviedo revisaron los odonatos, actualizaron la nomenclatura, hicieron georreferenciación retrospectiva y publicaron un Data Paper sobre los odonatos en las colecciones de la Universidad de Oviedo. Y en ese caso tienes, por así decir, la base de datos ligada al Data Paper fija y además tienes el sitio, que es un punto de acceso de GBIF, donde esa información se va actualizando porque siguen entrando odonatos en esa colección. Entonces, funciona así, crea algunas dinámicas curiosas sobre los datos y los metadatos, donde tienes juegos de datos que son subconjuntos de otros juegos de datos, también metadatos padres, metadatos hijos, pero eso se está solucionando. ¿Cuál es la idea de los Data Papers? Es, de alguna manera, certificar que ese juego de datos está disponible con esta metodología, con estas restricciones o estas potencialidades, etc. Y en esa línea, aparte de Pensoft, yo creo que el primer número salió hace 2 meses, no, el mes pasado, en mayo. El grupo Nature ha iniciado una revista nueva que se llama Scientific Data, exclusivamente dedicada a Data Papers. No solamente de biología, también de geología, meteorología, en fin. Identificar juegos de datos científicos que pueden ser relevantes para hacer ciencia más allá del proyecto para el que fueron recopilados. Bien, la otra cosa que se está haciendo es citar los datos. Entonces, los datos se citan mal. Por ejemplo, en los agradecimientos del trabajo. Y agradezco a GBIF que publica los datos. Porque eso es cero impacto, cero repercusión a la gente que publica esos datos. O sea, esa es la manera mala de expresar que uno utiliza datos que no ha recopilado. Una manera un poco mejor. Metemos la información, bien como en una tabla dentro del artículo, bien como en la información suplementaria, los enlaces a aquellos recursos que he utilizado para hacer mi análisis. En el primer caso era en agradecimientos hacia GBIF, pero recordaros que no hay datos de GBIF, o sea, los datos son de todos esos proyectos, de todas esas colecciones que publican datos a través de GBIF. En el segundo caso, tenemos una tabla donde ya puedes identificar efectivamente, o sea, para hacer este análisis, aunque luego, como veremos, de los datos que tomas a los datos que puedes utilizar, ahí hay un salto, pero agradeces toda esa información previa, de gente que da al campo, de gente que ha recolectado el material, lo ha identificado, etc. Y el mejor caso, que todavía no lo he visto, es cuando esa información aparece en la bibliografía, en las referencias, porque entonces es cuando puede ser indexada como si fuera un artículo. Y esta información, que es cortar y pegar, cuando uno se descarga datos de GBIF, hay un ficherito de texto exactamente con esta información. O sea que es fácil. Y de aquí la idea o el título de la presentación. ¿Crecen los datos en los árboles? No. O sea, los datos, hay una gente que ha hecho un trabajo, que ha dado un valor añadido a esa información, sin la cual todo lo que sigue detrás no se puede hacer, y que también, pues, para hacer el sistema sostenible, interesa meter en la ecuación. Lo ideal temporalmente, porque esperemos que esto en el futuro evolucione y se haga más simple, es que los autores, por lo menos aquellos autores responsables de las bases de datos publicadas en GBIF, por lo menos aquellos que tienen interés
o que les cuenta que sean citados, publiquen un data paper y que tú cuando utilices esos datos cites el data paper. Ese es el ideal. Hay muchos proveedores o publicadores de datos en GBIF cuyo interés no está en que les citen. Hablábamos de ciencia ciudadana, hablábamos de administraciones. La gente que trabaja en estos circuitos no les va en nada que les citen o no. Les gustará y estará bien, pero no van a publicar data papers. Pero entonces sí que puedes publicar un texto que aparece en cada base de datos de GBIF. Uno de los metadatos de cada base de datos que está conectada a GBIF es cómo citar, que es exactamente de donde se descarga esta información. Pero el punto importante es, 1, los datos se pueden usar, 2, los datos se pueden citar, 3, los datos hay que citarlos, porque si no, es como el aire, todo el mundo lo respira, nadie paga por él. Bien, entonces, insistiendo en la idea que estoy comentando ya, es qué tenemos que cambiar en la cultura de hacer ciencia, de publicar datos para hacer el sistema sostenible. Hay algo que ya podemos hacer, que es citar las fuentes adecuadamente, que es de lo que hemos estado hablando en estas 2 diapositivas. ¿Qué más va a venir? Probablemente, antes de que acabe el año, cada descarga de GBIF va a generar un DOI, un identificador que va a hacer referencia exactamente a los datos que fueron descargados y cómo, que se pueden poner en los artículos y que se pueden acumular y rastrear y hacer índices de impacto. Entonces, esto va a ser una mejora sobre la anterior. O sea, no vamos a tener un texto, sino vamos a tener un DOI, que vamos a poder hacer consultas de cuántas veces aparece este DOI en la literatura científica, etcétera. ¿Qué más haría falta? Pues haría falta que sea una exigencia del sistema. Por ejemplo, científicos que trabajan en biología molecular, si su secuencia no está en el GenBank, no publican. Pues aquí sería igual. Si tú utilizas un juego de datos que no está adecuadamente documentado o referenciado, pues no publicas. Que haya métricas y que se usen. Pues igual que hay factor de impacto para las publicaciones, que haya factor de impacto para los artículos, perdón, para los datos. Si tenemos los DOIs y hay métricas sobre los DOIs, realmente nos saltaríamos el paso de los data papers. Estaríamos citando las descargas y los usos de los datos sin necesidad de que haya un artículo de por medio. Y por último, pues que efectivamente, y esto todavía es ciencia ficción, que publicar datos sea un mérito científico, que redunde en la carrera científica de quien los publica. 2 reflexiones, una que apunta hacia atrás. Está fantástico utilizar los datos, pero como casi siempre en ciencia, uno busca, mira, encuentra y le faltan cosas. Y es parte, lo habréis hecho muchos de los que estáis aquí, habéis tenido que ir al campo o al mar a encontrar datos que os faltan para hacer buenos modelos. Pues, parte del juego es que esos datos vuestros, también acaben en la federación de datos disponibles para todo el mundo. Y la otra reflexión hacia adelante, las ausencias. Las ausencias, y seguro que lo vamos a ver esta semana con más intensidad, es de alguna manera casi diría el santo grial de los que quieren hacer modelos con sentido. Y aquí traigo el ejemplo de un software que se llama Ornito y que es el que ha sido puesto a punto, bueno, fue puesto a punto por una persona que era a la vez un aficionado a los pájaros y dueño de una empresa de informática. Entonces, creó una plataforma pues, que le hacía falta a él para las observaciones. Una plataforma que ahora mismo se utiliza en Alemania, en Francia, en Cataluña, se la va a adoptar en el País Vasco y está en estudio por parte de la SEO, que es la Sociedad Ornitológica Española, y también por la Sociedad Ornitológica Portuguesa. ¿Y qué hace esta plataforma? Bueno, esta plataforma es realmente sí, una plataforma en todo su sentido. Tiene una página web, tiene una arquitectura de datos por detrás que funciona en la nube, tiene una aplicación que funciona en móviles. Este es el estado de uso en este momento para toda la red de sociedades ornitológicas que utiliza Ornito. Genera del orden de 12 millones de registros al año. En el ámbito catalán, medio millón, más o menos. O sea, la cantidad de datos que aglutina es grande. Y tiene 2 modalidades para dar de alta observaciones. La primera es la que llaman cita casual, donde tú ves un pájaro y dices, lo he visto. En este sitio, en esta fecha, bueno, puedes
complementar información, pues si es un macho, si es inmaduro, etcétera, ese tipo de cosas. Hasta aquí todo normal, pero tiene otro tipo de observaciones que llaman de listas completas. Hay listas por regiones donde dicen, esta es la lista de las aves que hay en este territorio. Y yo he buscado esas aves y solamente he encontrado estas. De manera que cuando tú estás registrando citas en la modalidad de lista completa, citas a lo mejor 3 observaciones de 3 especies y 300 ausencias. Y con esta información, claro, se puede analizar de una manera, bueno, como vais a contar esta semana, la importancia de las ausencias. Yo creo que ya esta es la, para concluir y debatir, no sé si o cómo lo haremos. Menos qué bien lo hace GBIF y más apoyo real a los procesos de publicación de datos. Yendo aquí que efectivamente es en muchos foros científicos o de política científica, todo el mundo habla muy bien de GBIF, pero a la hora de la verdad hay muy poco apoyo para que los datos se publiquen. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, bueno, pues dentro del ámbito de la gente que hacéis modelos, pues ser parte de la solución, de 2 maneras, publicando los propios datos y citando las fuentes apropiadamente. Y ya con esto acabo la charla.